El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Y pues escogí este tema para el comentario de la semana y lo vamos a ir desarrollando semana a semana, ya que pues se inicia un nuevo ciclo de elecciones políticas. Muchas cosas se dicen en la política y en las campañas y generalmente pues los candidatos ofrecen muchas cosas y a veces, o quizás con mucha frecuencia igual, dicen y ofrecen cosas que no son posibles con el afán de ganar votos y pues asumiendo siempre que aquel que lo está escuchando, mirando, no entiende o no sabe y puede ser manipulado. Entonces, en esta sección lo que he hecho es, vamos a tratar en esta semana y en las próximas semanas sobre aspectos de economía básica. ¿Qué es lo que el elector debe conocer y saber para que pues no caiga en las redes o en los engaños de algunos políticos o candidatos pues que desean ofrecer cosas que generalmente no son verdad o no son posibles? Entonces, tomando de un libro muy popular de un autor pues que habla de estos temas, su nombre es Axel Kaiser. Su libro está ya pues en español, él es chileno-alemán. Él lo que hace en sus libros es hablar de manera muy sencilla los temas más básicos en economía que toda persona debe conocer para pues no dejarse leer o agarrar en mentiras en campañas políticas. Es más, el último libro que Axel nos trae se llama El economista callejero y él habla de 15 lecciones de economía para sobrevivir a los políticos y a los demagogos. Así es que el día de hoy vamos a tratar de las primeras 2 lecciones que pues llevan por título Trabajar es vivir y solo se vive del trabajo propio. Lo que él nos dice es lo siguiente, dice: probablemente no exista una disciplina más importante para la vida diaria de las personas que la economía, y sin embargo, el analfabetismo y la incomprensión en lo que concierne a esta materia son mayores que cualquier otra. Parece que las élites más ilustradas suelen ser las más ignorantes en la materia económica. Los filósofos políticos que especulan acerca de la redistribución de la riqueza sin tener idea de cómo crear riqueza, pretenden redistribuir sin conocer los efectos que podría producir la redistribución en nombre de la justicia social. Ciertamente, en economía hay ideas encontradas, por lo que resulta razonable mencionar que de todas maneras hay principios básicos y fundamentales que deben ser comprendidos y aceptados por el ciudadano común. El error de los economistas ha sido no saber comunicar sus conceptos en un lenguaje simple, claro y accesible para todo el público. Por eso se requieren lo que él llama los economistas callejeros, que sean capaces de exigir un mínimo de sensatez por parte de los políticos y líderes de opinión. No cabe duda de que si los ciudadanos entendieran cuestiones esenciales de economía y sobre todo pensaran en términos de escasez de recursos y costos alternativos, buena parte de las patologías políticas que destruyen nuestras vidas y de las ideologías que arruinan su libertad no tendrían siquiera la posibilidad de prosperar. Un economista callejero, mis amigos, debería entender que el problema fundamental de la existencia humana es el económico.
Esta afirmación puede ser muy poco romántica, incluso materialista, pero si nos ponemos a pensar, el aspecto económico es primordial para la existencia humana. Se afirma que para vivir, lo primero que debemos resolver es la escasez de recursos. Comer es un asunto económico, ya que implica conseguir o crear recursos para subsistir. De eso depende todo lo demás, incluso la vida cultural y espiritual. Lo primerito es que tenemos que comer. Las sociedades que han resuelto las necesidades básicas en la mayoría de sus poblaciones, como alimento, ropa y vivienda, en el caso de ellos, tienen recursos disponibles para producir otras cosas, como arte, cultura, literatura, ciencias avanzadas. Pero también hay sociedades que no han resuelto sus problemas básicos, y el hecho de que la comida sea un recurso limitado, entonces están todavía buscando y trabajando de cómo producirla para satisfacer una necesidad vital y eso obliga a trabajar a todos los ciudadanos para obtenerlo. Es claro que hay dos formas de conseguir los recursos que necesitamos. La primera depende del esfuerzo propio, la segunda del ajeno. No hay otra alternativa. Se consiguen los recursos con base a nuestro esfuerzo o apelando a la caridad y a la buena voluntad de otros, o se los consigue a la fuerza a través de la confiscación coactiva. En definitiva, se necesitan recursos para subsistir. Estos recursos se deben producir mediante trabajo y la innovación, pero no están dados libremente en la naturaleza. Pero si obtenemos los recursos de terceras personas, podemos hacerlo a título de donación o quitándoselos a la fuerza. Estos principios básicos de economía a veces no suelen ser entendidos por la clase política e intelectual. Las élites suelen actuar como si existiera una alternativa mágica para obtener los recursos que satisfagan las necesidades y deseos ilimitados de los ciudadanos. Esta alternativa mágica es el Estado. Suele creerse que el Estado debe proveer de manera gratuita salud, educación, vivienda y muchos otros llamados derechos sociales. Hasta esos derechos sociales están explícitos en la Constitución del país. Sin embargo, el Estado no es un Dios que pueda proveer recursos creándolos de la nada. Si queremos salud, educación y vivienda gratis para todos, alguien debe trabajar para crearlos o producirlos para que todos dependan de la creación de bienes o servicios económicos demandados. El Estado no es un ente mágico que produce riqueza, sino que está formado de seres humanos que cobra impuestos para obtener dichos recursos. Los burócratas viven gracias a la riqueza que le sacan a quienes producen y de ahí se pagan sus sueldos. Los burócratas y los políticos que trabajan en todos los estamentos del Estado, pues no están produciendo nada, sino que están utilizando recursos de terceras personas que sí lo hacen. La salud, educación, pensión o cualquier otro beneficio que alguien reciba del Estado, en realidad lo que está recibiendo con cargo al trabajo de otros, que son los que producen los recursos y a quienes el Estado se les quita a través de impuestos para a su vez transferirlos a otros. Por eso se dice que el Estado redistribuye la riqueza, no la crea. El Estado jamás es quien financia a los ciudadanos, pues cuando da algo, necesariamente se lo ha confiscado previamente a otro. Cuando se afirma que existe un derecho a que el Estado provea, lo que realmente se está diciendo es que se tiene el derecho a que otro trabaje para quien recibe educación o cualquier otro derecho lo pueda hacer de manera gratuita. Lo que debemos entender es primero
que los derechos sociales son un bien o servicio económico que alguien debe producir utilizando recursos. Segundo, los derechos nunca son gratis. Y tercero, el Estado transfiere recursos que primero se los quita a unos que están trabajando de manera forzada vía impuestos para entregárselos a otros. Los humanos nos esforzamos en trabajar más y mejor para conseguir más recursos con el fin de vivir o de esperar que nuestro nivel y calidad de vida mejore. Esto ocurre aquí y en todas partes del planeta. Todos los humanos somos los mismos, pensamos igual, pero si nos quitan una parte importante de los frutos obtenidos, entonces puede suceder que nuestro incentivo para producir se vea significativamente mermado o disminuido. El riesgo de cobrar demasiados impuestos para que el Estado los entregue en forma de derechos sociales es bajar el incentivo a trabajar por las personas que sí producen. Si esta redistribución es desmedida, todo el sistema de creación de recursos colapsa. Como consecuencia, la gente comienza a morirse de hambre, tal cual como ocurrió en los regímenes socialistas y comunistas del pasado, y en los últimos tiempos y más recientemente los ejemplos los hemos visto en países como Venezuela o en el África, también con un par de ejemplos, o Cuba, en donde pues al no haber incentivo a la producción, todos terminaron pobres y con hambre. Mis amigos, el secreto es para los políticos y los gobernantes es encontrar un equilibrio adecuado para no cortar el incentivo de las personas que producen a seguir produciendo y trabajando más. Los gobernantes deben dejar que este incentivo se mantenga y que el Estado pueda redistribuir a los otros a través de los derechos sociales aquellos impuestos que son posibles quitar de aquellos que están produciendo sin ir demasiado, sin exagerar y esperando que ellos mantengan el incentivo para seguir produciendo. Si el Estado cumple este precepto, entonces será posible tener una sociedad en paz y trabajando. Pero si el Estado saquea los recursos que confisca vía impuestos, cobra demasiados impuestos y no cumple con la promesa de redistribución y provisión de servicios, el sistema también colapsa y la violencia interna empieza. De la misma forma, si el Estado cobra muy pocos impuestos y hay mucho incentivo en los privados, pero no puede redistribuir lo suficiente en forma de derechos sociales, también el Estado y el país colapsa. Por eso es que uno de los grandes retos y desafíos para los gobernantes en todos los niveles del Estado es que ellos puedan encontrar el equilibrio para que siga habiendo producción, siga habiendo incentivo, sigan los privados haciendo el esfuerzo para ganar más y a la vez cobrando impuestos, siendo bien redistribuidos y en forma de derechos sociales para aquellos que no lo tienen. Entonces, a medida que un país va creciendo y va haciéndose más rico, mayor podrá ser la redistribución. Pero si el país no crece, no hace más recursos, no existe una sociedad privada vibrante de empresarios y de emprendedores que están trabajando y produciendo, entonces la redistribución será poca. Y por eso el proceso de ir mejorando y a la vez redistribuyendo tiene que ser progresivo e ir a medida y a la velocidad de que el país va creciendo. Hasta aquí, mis amigos, el comentario sobre economía básica sacado del libro de Axel Kaiser.
En la próxima semana les traeremos más sobre este tema.